Según el libro de Meyer Pearman de Teología Sistemática, se abordan 5 argumentos acerca de la existencia de Dios. Primero, el argumento cosmológico, que tiene que ver con el universo, la creación del cosmos, de todo el universo. El argumento teleológico, que tiene que ver con el diseño del universo. Y el argumento antropológico, que tiene que ver con la naturaleza del hombre. También está el argumento de la historia de la humanidad y el argumento de la visión común acerca de la existencia de Dios. Algo muy interesante en el argumento teleológico, que tiene que ver con el diseño del universo, es que se habla en el libro, se narra la conversación un poco del señor Pease, quien era un diseñador en una revista, con el reconocido Wilson Bentley, quien era un microfotógrafo y había dedicado gran parte de su vida a estudiar y a fotografiar los copos de nieve. Resulta que los copos de nieve, que mucha gente no sabe, tienen una simetría de un polígono regular, una simetría muy perfecta de un hexágono. Resulta que cuando se le preguntó al señor Bentley a qué creía que se debía esta simetría, esta perfección en los copos de nieve, él dijo, bueno, habló un poquito sobre la química que sucede de las temperaturas muy frías, bajo cero, en estado de congelación, a las que tienen que estar las moléculas de agua. Y habló de que estas moléculas de agua, que como bien se sabe, están formadas por 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Pero resulta que cuando se le pregunta en esencia a qué cree que se debe tanta perfección, pues él dijo, bueno, solo el que los creó, el diseñador lo sabe. Resulta que los copos de nieve han sido objeto de estudio a lo largo de la historia de grandes matemáticos y científicos, como el caso de Johannes Kepler, quien también es un astrónomo que en el 1611 había estudiado los copos de nieve. También tenemos al gran René Descartes, que ha hecho estudios acerca de los copos de nieve, y también el japonés Nakaya de Hokkaido, quien también había hecho estudios acerca de los copos de nieve. Lo que llama la atención es que Pearman dice que le llama la atención acerca del número 3. Resulta que el hexágono es una figura que, si se inscribe en un círculo, una figura, un polígono es inscrito en un círculo cuando toca de manera secante al círculo, es decir, en un solo punto, pues resulta que se pueden formar exactamente 6 triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros tienen las mismas medidas de los lados. ¿Y qué pasa? Que él dice, bueno, me llama la atención el triángulo, porque el triángulo puede ser una figura de la Trinidad de Dios. Dios es un Dios trino que se manifiesta en 3 personas, y podríamos ver el triángulo como un símbolo de la Trinidad de Dios presente allí en ese hexágono. Dice que le llama la atención pues el número 3, y cuando estudia se da cuenta que en la Biblia hay 21 referencias, 24 en total, 21 en el Antiguo Testamento a la palabra nieve, relacionándolo con los copos de nieve, siendo 21 un número divisible por 3. Bueno, siendo 21, dicho de otra manera, un múltiplo de 3. Pero 4 en el Nuevo Testamento, sumando 24, y 24 sigue siendo un múltiplo de 3. También él dice que cuando estudia, se da cuenta que en el hebreo la palabra utilizada para nieve es la palabra shelek, y que la palabra shelek está formada por 3 consonantes que son representadas por un numeral, y ese número es el número 3. Es decir, los hebreos utilizaban de manera usual los números para representar letras, en este caso consonantes. Entonces la palabra nieve en hebreo, shelek, está formada por tres dígitos, de los cuales son 333. Pero si sumamos los dígitos de ese número también da 9, el cual es un múltiplo de 3. Alguna curiosidad muy interesante con Shelek, cuyas 3 consonantes representan el número 3. Algo muy interesante, porque el copo de nieve, como dijimos, está relacionado por su figura de un hexágono en triángulos equiláteros, y obviamente el triángulo tiene 3 lados. Hay muchas curiosidades en cuanto a los números en la Biblia, muy interesante, pero hablando de ese diseño teleológico, los copos de nieve tienen una simetría demasiado hermosa que, como ya les dije, ha sido estudio a lo largo de muchos años. De hecho, hay una ciencia llamada la cristalografía, que la cristalografía
tiene que ver con el estudio de los cristales y ahí el estudio de nieve. Pero en la naturaleza nosotros podemos ver muchísimas cosas interesantísimas que yo creo que el diseño del universo es uno de los aspectos más importantes que nos habla de un artista, de un diseñador, de un creador. Nosotros podemos ver grandes artistas cuando vemos una obra de arte, una escultura, una pintura, como por ejemplo el famoso cuadro de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Entonces nosotros decimos, bueno, qué excelente artista, qué gran artista. Bueno, pues el universo está cargado en la naturaleza de obras de artes magníficas. ¿No será que el ser humano, esa capacidad, ese arte, esa inteligencia artística para dibujar, para crear cosas tan interesantes que a nosotros nos llama la atención, no será que son una copia, no será que son una herencia, por decirlo de alguna manera, de nuestro creador, el artista por excelencia? O sea, ver los copos de nieve, pero que vamos a poner aquí una imagen de los copos de nieve, pero ¿qué tal cuando nosotros vemos los girasoles, las conchas de los nautilus, caracoles y algunas flores y objetos de la naturaleza que presentan precisamente una forma de espiral, y esta forma de espiral es descrita por una serie del matemático italiano Fibonacci? La famosa serie numérica de Fibonacci se puede encontrar en la naturaleza, en esos girasoles, en esas conchas, y, o sea, uno puede ver la naturaleza cargada de simetría, cargada de sucesiones numéricas, y esto es muy interesante porque cuando muchos científicos conocen matemática, conocen un poco de ciencia y dicen, no, yo no creo en Dios, no es lógico. Sin embargo, las matemáticas describen el universo, dijo un gran matemático, creo que las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. Entonces, esto es muy interesante porque precisamente los números, esa perfección, esto debe hacernos pensar de que existe alguien, un ser que trasciende, pero que ha hecho las cosas con tanta perfección y con tanta exactitud, y precisamente por esto se pueden describir de manera matemática. Recordemos que la matemática es una ciencia formal y es una ciencia exacta.